De nuevo, chicos, muy buenas noches para todos. Espero estén muy bien. ¿Me confirman? ¿Ya todos me escuchan bien? Que sí, ¿verdad? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, hoy, como el día sábado, vamos a tener nuestro tema de trauma de tórax. Entonces, quisimos hacer este tema de la anatomía, adelantar la anatomía, para, para que nos quede más tiempo para hacer los temas prácticos que tenemos pendientes. A su vez, hacer otro tipo de actividades que tenemos, obviamente, para el trauma de tórax. ¿Listo? Creo que hay unas personas que quieren entrar. Listo, enter. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de la anatomía y fisiología de este órgano tan importante que es el tórax. Digamos, bueno, esta porción que tiene varios órganos es una porción de nuestro cuerpo y obviamente denominamos la celda los órganos vitales porque realmente por eso está tan custodiada por las costillas, por el esternón, por las vértebras, porque son los dos de los órganos más vitales que son los corazón y los pulmones. Y obviamente el otro órgano vital que es el cerebro, pero en este caso tenemos dos de tres, es supremamente importante esta cavidad torácica. Pues obviamente dentro de lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? Fácilmente, pues observamos todo lo que es el pecho, eh, y pues en este caso hay que hablar de que tenemos dos tipos de sexo, el sexo masculino y el femenino, y que pues van a haber unas pequeñas modificaciones, más que modificaciones, unas formas de hacer ciertas intervenciones que ustedes necesitan saber y conocer la anatomía para poderlas hacer de forma adecuada. ¿Listo? Entonces siempre lo que nosotros vamos a hablar es de los diferentes ejes. Entonces, ¿cómo se llama el eje central que nos divide el cuerpo en derecha e izquierda? ¿Cómo se llama, chicos? Sagital. El eje sagital, muy bien, María Camila, perfecto. El eje sagital, ¿listo? Y ese eje parte todo para poder nosotros empezar a dividir las diferentes líneas. Entonces, ¿por qué? Porque así como acá nosotros tenemos la línea media, que es el mismo eje sagital, de ahí van a partir otras líneas como la línea media clavicular, la línea media, perdón, las líneas paravertebrales, paraesternales, la línea intramamilar, que es esta que conecta un pezón con el otro. Sí, se supone que esa es la línea intramamilar, que es ahí el punto donde nosotros vamos a tener más o menos referencia a la mitad de lo que es el esternón para ir a hacer el tema de la reanimación. Y obviamente para también comprender varios temas que son importantes en el proceso de lo que es el trauma de tórax. Entonces, ¿qué lo compone la caja torácica? Entonces, lo componen por la parte anterior el esternón. Del esternón se pegan, ¿cuántos pares de costillas? ¿Quién sabe? ¿Cuántos pares de costillas? Bueno, ¿qué dice? ¿Cuántos pares? 12 pares. Están no ir respondiendo mucho, ¿no? Sus chinos. 12 pares de costillas. Dentro de esos tenemos 7 que son verdaderas. ¿Por qué se les llaman verdaderas? Porque todas van unidas en la parte anterior al esternón. ¿De acuerdo? Entonces son 7 pares de costillas. Las otras 3 se denominan las falsas. Y por último tenemos las de allá al fondo, que son las flotantes, que solo están unidas hacia la parte vertebral. Entonces, estas costillas van a estar, tanto las verdaderas como las flotantes, unidas tanto en la parte anterior, ¿cierto? Como en la parte posterior. Únicamente las flotantes solo están unidas en la parte posterior y ya vamos a mirar el porqué. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros tenemos un tórax verdadero, un tórax abdominal. ¿Listo? Que es todo esto que tenemos acá después de la apófisis sifoidea. Todo esto es lo que se denomina el tórax o el abdomen torácico. ¿Listo? Es importante que lo tengan presente. Entonces, hablando de histología, pues vamos a ver la parte posterior en la cual tenemos las vértebras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman las vértebras que tenemos en la parte posterior del tórax? ¿Cómo se llaman las del cuello?
chicas? Vértebras del cuello. No, las vértebras del cuello, ¿cómo se llaman? ¿Tienen un nombre? Por la región. ¿Qué región es? ¿Alguien que me ayude? Cervical, vertebral, lumbar, ¿no? Listo, por eso. Las del cuello está preguntando. Entonces, ¿cuáles son las del cuello? ¿Cómo se llaman? Cervical, cervicales. Las cervicales. Muy bien. Entonces tenemos las cervicales. ¿Listo? Son 7 cervicales y 12 dorsales. ¿Listo? Entonces tenemos las cervicales, que fue lo que ya nosotros estábamos viendo, el tema craneoencefálico y también el trauma de cuello. Ahí encontramos las cervicales. Después de las cervicales vienen las dorsales. Estas dorsales son un poquito ya más gruesas, si se dan cuenta, que las mismas cervicales. ¿Sí? Igual tienen su mismo cuerpo, ¿sí? Su misma apófisis espinosa, que es la que nosotros podemos seguir valorando para verificar que esté lineal al resto, aunque vamos a tener algunas situaciones en las que puede llegar a haber una variación de esa línea sagital en cuanto a la alineación que tengan las apófisis, ¿no? Por algún tipo de enfermedad, por algún otro evento que pueda llegar a haber tenido esta persona. Incluso por un traumatismo podemos llegar a desviar ese tipo de vértebras. ¿Listo? Entonces son 12 dorsales, para que lo tengan en cuenta. 12 dorsales también se denominan torácicas en algunos casos. Unas áreas de radiología, pues también lo toman como T1 a la T12. Entonces ustedes van a encontrar que puede llegar a tener una afectación en la T1 o una afectación en la T6, T7, T12. Si no, pues van a encontrar que dice D1, D2, D3, D4 hasta la 12, que significa dorsal. Bien. Claro, hasta ahí, 12 dorsales. Entonces tenemos cervicales, dorsales, y después de las dorsales vienen las lumbares, que ya es en la parte abdominal, pero pues hoy no lo vamos a ver. Entonces tenemos este hermoso y lindo hueso que nos sirve muchísimo, sobre todo para el tema de la reanimación. Entonces tenemos acá en este orificio, ¿cierto? ¿Cómo se llama este orificio que tenemos acá? Que es este mismo que tenemos aquí. Acá arriba en la parte superior. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? Ese no es el hueso cricoide, crico no sé qué cosa. No, no. No, ese es el que con el que soporta la lengua, que es el yoides. Y el más arriba es el cartílago cricoide. No, este ya acá está en el esternón. Entonces, este orificio que ustedes tienen acá abajito, que ustedes se pueden tocar, esto se llama el arco external. Arco external. Esto que estamos haciendo acá es un arco external. Porque ahí en esas apófisis o en esas como cavidades es donde se van a unir las clavículas. ¿De acuerdo? Que también hacen parte, obviamente, de nuestra caja torácica, nuestras clavículas. Ya hacia la parte posterior, ya vamos a ver que vamos a tener los omóplatos o también se denominan escápulas. ¿Listo? Pero por ahora es que eso hace parte ya de lo que nosotros denominamos la cintura escapular. Por eso tenemos dos tipos de cintura. Lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, obviamente, lo que es el arco external, que es esa parte que nosotros podemos tocarnos acá, que va a ser nuestra guía. De ahí sigue como esa parte más fuerte, que sería obviamente lo que es el manubrio, que es donde se sostiene, se llama manubrio porque se van a pegar de ahí las clavículas, ¿cierto? Se pegan las clavículas y queda como un manubrio, como una bicicleta. Como el manubrio de una bicicleta, ahí queda ya el esternón. Y el resto que viene se denomina el cuerpo del esternón. Y por último nos queda, obviamente, una apófisis o una protuberancia que una sale y la podemos sentir también, que se llama la apófisis sifoide. Entonces nosotros también podemos hacer nuestra valoración y tocar acá nuestra apófisis. Eso también nos ayuda muchísimo para poder medir, sobre todo en el momento que hagamos una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, para hacer de forma adecuada la maniobra de Henrich. Entonces nosotros también la podemos hacer acá. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta, miren acá los diferentes espacios que podemos tener entre una vértebra y la otra. ¿De acuerdo? En este caso, en las 4 primeras es supremamente importante ese espacio, después vamos a ver por qué. Porque ya en las últimas, mire, ya se va reduciendo el espacio, ¿sí?
Eso es muy, muy interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque pues en lo que vamos a hacer de trauma, vamos a requerir muchísimo esos espacios para poder nosotros trabajar. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Ya nuestras costillas, como tal, obviamente, si se dan cuenta, forman totalmente un arco, porque en la parte anterior, sí, obviamente solo las verdaderas van a estar ubicadas a la parte anterior al esternón y en la parte posterior a la columna vertebral. Entonces, ellas también tienen obviamente una cabeza, obviamente un cuello, un ángulo que es supremamente importante. Este ángulo, sobre todo cuando vamos a hablar de algo que se llama tórax inestable, es supremamente importante porque dependiendo de cuántas lesiones puede llegar a tener acá este ángulo o esta misma costilla, porque generalmente se rompen acá después de cada ángulo, o bien sea para la parte anterior o por la parte posterior. ¿Sí? Igual, si el impacto es muy fuerte, pueden llegar a romperse, obviamente, acá en toda la mitad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando veamos el sábado trauma de tórax, ya vamos a ver que van a encontrar ustedes algo que se llama el tórax inestable. Y el tórax inestable dice que es cuando se encuentra dos o más costillas fragmentadas en dos o más segmentos. ¿Listo? Entonces, es una pregunta de examen para que la tengan en cuenta. Son dos o más costillas, ¿sí? O sea, a partir de dos, ya. Si tiene dos costillas, para mí ya es un tórax inestable. Y que estén esas dos costillas también fracturadas en dos o más partes. ¿Listo? Si es una costilla que está fracturada en dos partes, no es un tórax inestable. ¿De acuerdo? Pero si hay dos o más costillas fracturadas en dos o más segmentos, sí se denomina un tórax inestable y pues eso lo veremos el día sábado. Para que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta esa forma, para cuando ustedes puedan valorar, valoren de esa forma adecuada, que si hay esa curvatura, que si se tenga firmeza, porque esto es un hueso, igual puede tener una muy buena firmeza al momento de valorar. Y acá es donde hablamos también y recordamos un tema de artrología. La artrología es el estudio de las articulaciones. Si alguien me puede decir la clase de las tres clases de articulaciones que tenemos en el cuerpo. Fijas, móviles y semimóviles. ¿Cómo es el nombre técnico? No, esto te la debo. Bueno, vamos a pasar al paciente. Ya te presto atención otra vez. Muy Voy a bien. entregar paciente. Listo, entonces tenemos, como lo decía Larry, está bien. Pues hay unas muy móviles, poco móviles y móviles. Entonces nosotros tenemos, se llaman las que son móviles, sí, se llaman de artrosis. Las que, las que son poco móviles se llaman anfiartrosis. Y las que son inmóviles se llaman anfiartrosis. Perdón, sin artrosis. Sin artrosis. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta esas tres. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener algunas articulaciones acá, si se dan cuenta, ¿sí? Pues vamos a tener unas que son semimóviles, ¿cierto? Como están los cuerpos vertebrales en la parte posterior, pero vamos a tener otras que son semimóviles en nuestra parte anterior, ¿listo? Y obviamente pues ya tenemos otras que ya son inmóviles, que las vamos a tener ya en las fisuras que tenemos en el cerebro y bueno, en otros elementos que tenemos. ¿Listo? Entonces, importante estas, porque estas son las que nos permiten, son de poco movimiento, pero miren el movimiento que nos ayuda, que nos permite a generar ese proceso respiratorio, ¿no? Entonces, digamos que acá estas articulaciones que están en toda esta parte paraesternal, esta es la parte anterior, ¿no? Esta es la parte anterior. Y esas son las articulaciones que nos permiten que nosotros podamos hacer una expansión de nuestro tórax cada vez que hacemos el proceso respiratorio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y por eso es que ahí nosotros tenemos que hacer una muy buena compresión de calidad. ¿Listo? Teniendo en cuenta que pues ahí tenemos el apoyo de estas articulaciones. Por eso nosotros podemos hundir de 4 a 6 centímetros aproximadamente y no nos va a pasar nada, a menos que obviamente tenga una enfermedad de base y pueda llegar a generar daños acá en esta línea, que es lo que denominamos una línea para external. Línea para external derecha, línea para external izquierda.
¿Listo? A su vez, obviamente tenemos nuestra parte muscular. ¿Listo? Dentro de eso está el plexo menor, y está el músculo subclavio, que ellos son, pues, músculos que nos van a permitir hacer este movimiento, ¿cierto? Que yo pueda subir, bajar, ¿cierto? Nuestros brazos, estirar, o estiramos hacia atrás, ¿sí? Cuando hagan esos ejercicios hacia atrás, importantísimo, ¿sí? Sobre todo después de un traumatismo, esos músculos quedan bastante afectados, porque también están pegados obviamente al esternocleidomastoideo, ¿listo? Entonces se alcanzan a inervar también en el pecho. Entonces, obviamente son supremamente importantes, y dentro de esto tenemos unos músculos que son obviamente la región costal, ¿listo? O sea que todo esto que tenemos acá también en la parte anterior, o sea, ahí como ustedes lo pueden llegar a ver, tenemos acá todo el tema articular, ¿no es cierto? Por eso podemos hacer las compresiones, pero en la parte posterior, por eso miramos acá la columna vertebral, que en este caso es la columna dorsal. Vamos a ver esos músculos que son los que están acá, por eso es que nosotros, es chévere que nos hacen los masajitos, ¿de acuerdo? En la espalda, ahí, de acuerdo a estas, cómo están ubicadas estas fibras, es que para nosotros nos sirve pues que nos hagan un buen masaje para nosotros liberar toda la presión o toda la tensión que a veces tenemos por los diferentes procesos o trabajos, estrés, lo que sea. Ahí es para poder inervar estos músculos, ¿cierto? Y que pues ya queden nuevamente no tan tensos como generalmente pasa cuando trabajamos mucho. Y a su vez tenemos una resistencia que se da en unos músculos que están entre cada una de las costillas, ¿de acuerdo? Se llaman intercostales, que están acá, mírenlos aquí. Y entonces estos van a generar una resistencia para nosotros. Entonces por eso cuando nosotros hagamos la punción, vamos a hacer una punción cuando tengamos un tórax, un hemotórax a tensión, obviamente ahí vamos a tener que generar una muy buena presión, ¿sí? Porque si no, obviamente, si usted hace una presión muy pequeña, va a ser muy complejo, porque acá tenemos músculo, ¿sí? Que están obviamente ubicados entre cada costilla, que ahorita lo vamos a ver un poquito más cercano, para que ustedes sepan dónde pueden hacer una función cuando nosotros les guiemos ese proceso, ¿sí? Sin embargo, también, miren, tenemos estos posteriores que están ubicados en las falsas, como las falsas no tienen soporte hacia adelante, están pegadas por un cartílago, ¿cierto? En la parte, hacia la parte de adelante, no tienen un soporte. Entonces, obviamente, estos músculos, ¿sí? Que están en la parte posterior, nos van a ayudar a generar un soporte, ¿listo? A que se mantengan, obviamente, firmes, estas costillas, y para que obviamente no va a haber una lesión mayor. Entonces recuerden que en esta parte, cuando hablamos de la parte posterior, las falsas están ayudándonos a soportar otros dos órganos súper importantes en el proceso de la hematopoiesis, que es la creación de sangre o de elementos de la sangre, y es por el lado derecho el hígado y por el lado izquierdo el vaso. Entonces también nos ayudan como que hay una resistencia para que cualquier impacto posterior nos ayude como a liberar un poco la presión del impacto y no vaya a ser dañino. ¿Listo? Entonces también eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que estos se llaman subcostales o también los denominan intercostales posteriores. ¿Listo? Que son los que tenemos. Y obviamente, miren esto ya tan bonito. Aparte que tenemos acá todo esto que ustedes ven en azul, es la parte articular que les estaba nombrando, ¿sí? Que obviamente es totalmente anfiartrósico, todo lo que está acá, todo lo que tiene esas articulaciones, acá, 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 acá. Y esta línea, cuando lo decimos paralelo, decimos que esto es eh, la línea paravertebral, entonces aquí la derecha y acá la izquierda. Y miren cómo tenemos acá estos músculos que obviamente se relacionan con la pleura y el pericardio, que es obviamente uno de los músculos que recubre el corazón. Entonces, de esto es que nos da una muy buena propiedad para que anatómicamente ya nosotros sepamos que cuando hacemos una reanimación, miren todo lo que nos está soportando. Por eso hay un gran efecto, y por eso es que cuando hacemos la reanimación tenemos que hacer una muy buena compresión de calidad. No sirve hacerla superficial porque miren todo lo que hay que mover.
Y si se dan cuenta, si nosotros hacemos una compresión de calidad, la tenemos que hacer acá en toda la mitad del cuerpo. ¿Listo? Por eso es que esto acá nosotros decimos que esta sería como la línea intramamilar y acá la sagittal. En esa mitad de esos dos, en ese cruce, queda esta parte del cuerpo, que es donde realmente nosotros, justo acá, es donde debemos realizar las compresiones correctamente. Porque ya acá abajo, pues, ¿qué queda? La apófisis cifoide. Entonces, que ya saben que es un peligro que hagamos una compresión ahí, porque pues podemos dañar y podemos afectar otro tipo de órganos que están justamente atrás. Y pues, pregunta de examen para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ella les ha dado tips para que apunten cuando sea pregunta de examen. Entonces, el diafragma, ¿quién sabe en qué posición antero-latero-posterior está? Antero-latero-posterior. ¿Eso a qué se refiere? Que adelante en qué posición está, a los lados en qué posición y en la parte posterior de qué posición. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me diga? ¿No? ¿Ninguno? ¿Están dormidos? Son estos chinos. A ver, Juliana, ¿dónde está ubicado el diafragma? ¿Qué parte? Ay, la verdad no me acuerdo. Mm, ¿quién más está por ahí? Steven, ¿dónde está ubicado el diafragma? Ni idea. ¿No está abajo de los pulmones? Debajo de los pulmones. Ok, bueno, bien. Pero topográficamente, ¿en qué parte? ¿En qué espacio intercostal? Ni idea. Eso también es pregunta del examen, ¿listo? El diafragma está ubicado de forma anterolateroposterior, entonces anterior en el cuarto espacio intercostal, de forma lateral en el sexto y de forma posterior en el octavo espacio intercostal. Eso quiere decir que está así, es como un paracaídas. ¿Listo? Cuarto, sexto y octavo espacio intercostal. Ahí está ubicado el diafragma. ¿Listo? Por alguna razón, pues obviamente va a cambiar su posición cuando hay niñas, que ya con las mujeres, cuando se embarazan, el diafragma sube más o menos casi un espacio intercostal. Por eso es que empiezan a ocurrir el tema de las agrieras, empiezan a ocurrir el tema que pues se fatigan, etcétera. Solo en ese caso, en ese tema hay que tenerlo presente porque cuando veamos trauma en el embarazo, ustedes se van a dar cuenta de que es importante tener claridad sobre dónde está ubicado el diafragma. Y lo mismo para cuando ahorita que después de esto vamos a ver el trauma abdominal, pues ustedes se van a dar cuenta también la importancia del diafragma porque obviamente es el músculo de la respiración, pero es el que nos divide los órganos del tórax con los órganos del abdomen. Es supremamente importante. Aquí tenemos una vista, como si estuviéramos de abajo hacia arriba mirando. Entonces miren cómo es interesante toda esta porción que tiene acá, obviamente todo esto que tenemos acá. Esta es la apófisis cifoidea. Sí, acá está la terminación del esternón. Esta es la parte de atrás donde están las vértebras. Miren aquí cómo pasa nuevamente por detrás todos los grandes vasos. Entonces los grandes vasos están cubiertos obviamente por nuestra columna vertebral. ¿Listo? Entonces súper importante, es un músculo muy, muy importante y es que se conoce como el músculo de respiración. ¿Qué es el músculo de respiración? Ustedes ya saben que es el diafragma. Listo, y está ubicado, ya saben, de forma antero-latero-posterior en el cuarto espacio, sexto espacio y octavo espacio. ¿Listo, claro? Ahora, pues, ¿qué relación tenemos acá con toda esta parte torácica? Pues tenemos solamente nuestros órganos vitales, como son los pulmones y el corazón. ¿Listo? Es que ya vamos a ver cada uno de ellos. Basado en esto, pues ahí cercanos a él, pues vamos a tener acá al frente el esófago, vamos a tener, bueno, en la parte posterior del esófago, obviamente toda la cavidad que tenemos con el estómago, y etcétera, de todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Entonces acá estamos muy unidos a ese sistema digestivo, ¿sí? Porque por delante está la tráquea, por detrás está el esófago, por delante está el corazón, por detrás está el estómago.
Entonces son cosas como esas, o por lo menos está la primera porción, que es, sí, por eso se llama cardias, la primera válvula con la que se une el esófago con el estómago. Se llama cardias porque está justamente en esta parte hacia atrás del corazón. Listo. Y vamos a ver algo que es importante, cuál es esa relación, digamos que así como nosotros, para que ustedes lo tengan en cuenta, así como ustedes pueden llegar a observar, antes de que si no estuviera el diafragma, o sea, si quitáramos el diafragma, podríamos ver esto. Sí, que al lado derecho, obviamente, tenemos al hígado, que al lado izquierdo tenemos el vaso, ¿listo? Que en la parte posterior tenemos los riñones, y que es por eso, que si se dan cuenta, por eso es que tenemos allá abajito esas dos flotantes a cada lado, porque las dos flotantes es la que me recubren, o me recubren, no, me protegen más bien los riñones. ¿Listo? Entonces, si vamos a decir, ¿quién protege los riñones de un impacto que sea más fuerte? Pues solamente van a ser las costillas flotantes. ¿Listo? Esa es su función realmente, por eso están ahí. Y por eso obviamente no alcanzan a llegar a la parte anterior, porque realmente están ahí ubicadas justamente para que cubran estos órganos que son tan vitales como son los riñones. ¿Listo? Y esto que viene adelante es lo que sí le quiero que le pongan mucho cuidado, porque es donde nosotros vamos a encontrar ese paquete neurovascular, que va a ser muy importante en el desarrollo de las actividades que vamos a realizar. Entonces, como se dan cuenta, pues obviamente vamos a tener acá todos los nervios, ¿sí? Todo este paquete que se llama el paquete vascular nervioso o neurovascular, cualquiera de los dos lo pueden encontrar en cualquier anatomía. Entonces, mírenlo acá, lo hicimos como de colorcitos que parecen como los de la selección Colombia. Entonces, tiene este paquete, entonces va muy pegado a la parte de del inicio de la costilla. Entonces, si se dan cuenta, miren, si nosotros no queremos tener ningún tipo de riesgo, bueno, sin embargo, nos deja un buen espacio, en aquel espacio que nos deja, para nosotros poder hacer una intervención, o sea, para hacer una punción de forma adecuada. Eso es lo que vamos a practicar y vamos a realizar el día sábado con sus androides, y pues por eso es que les mandamos pedir sus globitos y sus cosas para que ustedes puedan sentir cómo se puede llegar a generar una descompresión de esa cavidad torácica por un neumotor esa tensión. ¿Listo? Vamos a ver acá. Acá lo vemos un poquito más cerca. Esta imagen me encanta porque pues ahí vemos cada uno de los diferentes trazos que tiene nuestra cavidad torácica. Entonces, si empezamos, obviamente, de afuera hacia adentro, hablamos de que esta primera capa es la piel, que después de la piel, obviamente, pues acá, ya como su nombre lo indica, la piel pues se divide en sus diferentes capas, como la epidermis, dermis, etcétera. Y acá, pues después de esa piel total, podemos encontrar obviamente una fascia superficial. Después de eso, pues nos vamos a encontrar los músculos, ¿cierto? Que pues dentro de ese está obviamente el músculo serrato anterior, pero miren acá, tenemos acá los músculos intercostales que ya los habíamos visto. Entonces tenemos un intercostal que es el externo, uno que es medio y otro que es interno. Y después de eso, pues obviamente vamos a tener acá, vamos a poder observar todo este paquete que es el neurovascular. ¿Listo? Entonces, mira, acá está la vena cava, perdón, la vena intercostal, la arteria intercostal y obviamente el nervio intercostal. O sea, están los tres ahí pegaditos. Abajo va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, por eso nosotros acá siempre tenemos que buscar totalmente la mitad. La mitad. Ya acá ustedes van a encontrar que tenemos la cavidad con la que se recubren los pulmones, perdón, la cavidad no, la membrana que recubre los pulmones, que en este caso se llama la pleura. Entonces es otra pregunta, examen siempre va a salir. ¿Cuál es la membrana que recubre los pulmones? Ustedes van a decir que es la pleura. Si les dicen que cuántos tipos de pleura hay, pues hay dos tipos de pleura. Una que es la parietal, que es esta que está hacia acá, que es la que va pegada hacia el hueso, y la otra que es la visceral, que está pegada obviamente hacia el pulmón. Dentro de esos dos hay una cavidad pleural, ¿sí? Un espacio pleural
que también se denominan en algunas anatomías, lo encuentran así como un espacio pleural o una cavidad pleural. ¿Listo? Ahí, en dado caso de que vaya un evento, pues lo que vamos a hacer es que ahí se ven cómo se va a alojar toda la sangre y obviamente va a caer como todo líquido, va a caer hacia las bases de los pulmones, que ya lo vamos a mirar también. ¿Claro hasta acá, chicos? Porque esto es súper importante para el día sábado. Miren a donde nosotros tenemos que hacer la punción. ¿Sí es claro? Chicos, ¿sí es claro? Uy, gracias, al menos una manito por ahí levantada. Sí, yo tengo una duda, digamos, pues eso lo vamos a ver cuando estemos el sábado, pero por el tacto uno sabe las divisiones, o sea, en qué punto en específico hacerla, la Sí, pulsión. claro. Sí, digamos que por eso acá vamos a ahorita a mirar cada uno de ellos y claro, ahorita vamos a decirles dónde lo pueden hacer. La idea es que ustedes hayan también haya la valoración y ustedes mismos se valoren dónde lo podemos hacer. ¿Listo? Porque pues por eso están conociendo cómo es cada uno de los de, de las posiciones anatómicas, en este caso de los espacios intercostales, que es lo que necesitamos saber. ¿Dónde queda el espacio? Ah, acá queda un espacio intercostal, acá queda el segundo, acá queda el tercero. Uy, claro, entre segundo, tercero lo puedo hacer. Es dependiendo, pero pues eso es lo que vamos a hacer el sábado también, pues para que ustedes lo puedan ya visualizar y valorar, ¿no? Que lo más importante es poderlo sentir. Y usted decir, ok. Y claro que sí, va alineado ahí a una línea, que es la línea media clavicular, que es donde lo podemos hacer. Pero ya lo hablamos también el día sábado, les aclaramos ya cada uno de los procesos. Muy bien, Camila, gracias. Entonces, el plexo cervical, digamos que es uno de los para nosotros supremamente importante que hace parte de la región del cuello. ¿De qué tipo de región del cuello? ¿Cómo les dijimos que era esa región? ¿Cómo se llama la región? Cervical. Ok, sí, pero o sea, se divide en tres. ¿Te acuerdan que el cuello se divide en tres? ¿O no se acuerdan? Se los explicó Javier. De la zona 3, ¿de acuerdo? Entonces, en esa zona, entre la zona 2 y la zona 3, están todo lo que es el plexo cervical. Y obviamente, pues tenemos todo este plexo frontal, ¿cierto? Que obviamente que es el plexo frénico, ¿sí? Que es el que nos da todo, obviamente, nos inerva toda la parte del tórax. ¿Listo? Entonces, todos estos nervios que están acá, pues nos los va a dar, obviamente, este nervio frénico. ¿Listo? Tenemos obviamente derecho e izquierdo. Y obviamente, pues, eh, dentro de todo este plexo tenemos hasta cercanos, ahí el punto donde yo les decía que era el pulso subclavio, de cercano ahí también tenemos, por eso esta parte es también muy sensible, ¿listo? Porque también tenemos nervios que quedan ahí cerca de la vena subclavia, entonces importante también tenerlos en cuenta. ¿Qué nos permite todo esto? Que nosotros podamos hacer el proceso respiratorio, que si ustedes ya lo van conociendo, ya lo que ustedes saben es que para nosotros es importante para evitar un shock, o sea, que es una falta de la perfusión, una falta de oxigenación, pues nosotros debemos garantizar que realmente esta persona pueda, obviamente, hacer estos procesos que son mecánicos. Si se dan cuenta, miren el ejemplo acá que tenemos con algo, es una bisagra, si hicimos, ¿cierto? Para que eso es lo que genera el movimiento. Eso es realmente lo que hace cuando nosotros tomamos aire y miren cómo queda también el diafragma. ¿Listo? Cómo se mueven las costillas y hasta dónde llega el esternón. Pues cuando yo hago una respiración profunda o cuando mi cuerpo inhala, pues esto es lo que va a hacer, lanzarse hacia adelante. ¿Listo? Mucha gente cree que cuando uno inhala es cuando está desocupado, cuando uno exhala, perdón, está desocupado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando uno inspira es cuando se llena totalmente los pulmones y se llena, miren, toda esta capacidad pulmonar. Cuando uno expira, cuando suelta, vuelve a estar acá, en esta posición. Pero cuando uno inspira, cuando toma aire, es cuando más se desplaza hacia adelante. Eso es como se mueve realmente o cómo se dan los movimientos respiratorios. ¿Listo? Y ya el desplazamiento, pues obviamente, como lo dice, el desplazamiento del diafragma genera el 75% de los cambios
de ese volumen intratorácico durante la inspiración normal. Entonces, ustedes para que lo puedan hacer, sencillamente pueden tener todo acá atrapado en el pecho. Pero si usted no puede respirar, pues sencillamente no va a tener una gran capacidad de oxígeno y obviamente eso lo va a generar un tipo de shock. ¿Listo? Es importante. Acá era donde venía, Tengo una pregunta. señora. Una pregunta. Es que nos habían dejado una tarea donde nos decían que cuál era la diferencia entre la respiración entre los hombres y las mujeres. Sí. Entonces me puse a revisar. Entonces decía que los hombres respiraban más desde el diafragma, o sea, como que llenaban los pulmones, por decirlo así, y las mujeres no. Pero, digamos, ahí me puse a pensar con lo que acabas de decir, digamos, de cuando las mujeres quedamos embarazadas. En Ujú. ese orden de ideas tiene que ver con ello, o sea, con la preparación biológica que tenemos para no depender completamente del diafragma. Muy bien, sí, señora. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú dices, bueno, muy bien por esa tarea, y es porque si ves esta curvatura de acá abajo, ¿sí? Entonces Sí. nosotros tendemos a aplanarla más, mientras que en las mujeres se tiende a curvar un poquito más, es una curvita menor, precisamente para que cuando el diafragma suba, porque esto es una locura, o sea, el embarazo es una locura para el cuerpo, y la prioridad en ese momento para el cuerpo es el útero. Entonces, lo que diga el señor útero se hace. Entonces, si el señor útero está incómodo para un lado, se mueven, se tienen que mover las vísceras para donde sea, pero el útero tiene que crecer de la forma más adecuada. ¿Listo? Entonces, acá todo se empieza a mover. Y entonces, claro, pues el útero obviamente va a crecer y va a hacer que todos sus órganos se desplacen hacia arriba. Entonces, eso va a generar que hay una curvatura mayor acá para poder soportar todos los órganos que se nos van a ir subiendo porque le estamos dando espacio al útero, ¿cierto? Y por eso, lo que yo les decía ahorita de sintomatología, por eso es que obviamente el proceso de respiración ya es muy mínimo y por eso es que las embarazadas se fatigan mucho. Por eso nosotros lo primero que tenemos que darle a una embarazada es el soporte ventilatorio, porque es lo que más falla. Digamos que lo que más falla es el soporte ventilatorio, porque miren, o sea, digamos, acá estamos exagerando, ¿no? Digamos, en esta expresión. Pero, digamos que cuando subimos el espacio intercostal, haz de cuenta que van a quedar acá en la mitad de esta línea que tenemos. ¿De acuerdo? O sea, el espacio es muy poquito, o sea, va a quedar muy reducido y esa capacidad pulmonar que ya anteriormente hablamos que era como entre 500 y 600 cc, pues se va a ir bajando a unos 400, 450, etcétera. Entonces, por eso mismo, es que el cuerpo es demasiado perfecto para poder llegar a hacer eso y esos son los cambios que pueden llegar a tener en el dado caso de los hombres y las mujeres. ¿Sí fue claro? Sí, gracias. Ujú. Muy bien. Y viene hablando de las mujeres, pues viene esta parte, porque nosotros, claro, estamos siempre acostumbrados al tema del pecho y pues claro, cuando hacemos las prácticas, lo hacemos incluso, las prácticas que hacemos con RCP las hacemos es con tórax de hombre. Yo ya estoy, cuando ya estoy en el proceso, estamos adquiriendo otros dorsos que tengan obviamente la forma de la de las mujeres para que de verdad uno sienta cuál es la diferencia cuando estamos haciendo RCP, ¿cierto? Con un hombre o una mujer. Entonces eso es supremamente importante para que nosotros, ya después, bueno, que cuando ya ustedes vuelvan a hacer el diplomado en 2 años, cuando se actualicen nuevamente, ya los vamos a tener. Si no, los invitamos cuando, antes de que hagan ustedes nuevamente el diplomado, pues si quieren ir a la clase para aprender de cómo es trabajar con ese tipo de elementos, es súper chévere. Estamos haciendo todo el esfuerzo porque sí es importante eh, saber la diferencia, porque es que a veces uno tiene muchos estigmas. Entonces, ¿cómo yo puedo ubicar que si tengo que coger el seno, que alcanzo a coger el seno, que si están operadas, que si no están operadas? Todo ese tipo de cosas son importantes. Acá el proceso que les voy a hablar es para que nosotros tengamos en cuenta ahorita. Espera, no sé qué está pasando. Eh, hay comentarios, ok, los comentarios por acá. No. Muy bien.
Lo que vamos a hacer, entonces, tener en cuenta, porque claro, como lo vamos a hacer sobre la línea, miren aquí se ve la clavícula, entonces si lo vamos a hacer sobre la línea media clavicular, nosotros somos de líneas, entonces la línea media clavicular justo va a dar acá donde está el pezón, ¿sí? Donde es la línea intramamilar. Entonces, justo ahí, pero por eso nosotros decimos que la descompresión torácica la podemos hacer entre el segundo o tercer espacio intercostal, pero pues lo que les digo, eso lo veremos ya el día sábado. Pero para que ustedes lo tengan aquí anatómicamente claro, es que miren, acá está el primer espacio intercostal, acá está el segundo espacio intercostal. O sea, en la mujer, sí o sí, lo tendríamos que hacer, preferiblemente en el segundo espacio intercostal. O sea, en el tercero, miren que aquí, si ya lo hacemos en el tercero, ya estaríamos cogiendo unos lóbulos de las mamas, ¿cierto? Y esto nos podría llegar a afectar, a generar un sangrado, una infección, o sea, a dañar peor los tejidos y obviamente peor el traumatismo que ya tenemos. Entonces, en las mujeres, sí o sí hay que hacer en el segundo, es lo más seguro, ¿de acuerdo? Claro, de pronto ustedes dirán, con el tiempo, si de pronto las personas van perdiendo esa tonicidad del seno, pueden caerse y pues me da el espacio. No, si usted ve que le da el espacio y que no daña la mama como tal, porque miren todo lo que tenemos acá. Por eso los traje en esta posición lateral, para que nos demos cuenta que, miren, la punción tiene que ir acá, ¿cierto? Y miren que justamente acá nos ayuda esta la diapositiva, para con el punto donde yo lo tengo que hacer. Entonces, aquí justamente donde estoy haciendo las compresiones en la mujer, ahí tiene que ser. ¿Listo? Es supremamente importante este proceso y por eso hay una rama que se llama la esfrenología, que es el estudio obviamente de todo lo que tiene que ver con las glándulas mamarias, todo el desarrollo, lo que debe tener y pues para evitar el tema del cáncer de seno y otro tipo de complicaciones. ¿Listo? Entonces, obviamente también tenemos que conocer pues el pezón, la areola, que son importantes para que nosotros nos podamos guiar incluso, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? O sea, esto es lo ideal que uno debe tener, pero generalmente cuando ya la persona está desmayada, el seno no va a quedar en esta posición. El seno va a caer y se va a desplazar cuando son naturales, obviamente, ¿no? Cuando son naturales, obviamente van a ir hacia la parte más distal, ¿no es cierto? Hacia la parte de la cara externa. Entonces nos va a permitir, por eso nos va a permitir el espacio para nosotros hacer RCP. Y acá en esta parte superior, que es lo que vamos a hacer el día sábado, nos va a permitir, obviamente, poder hacer una punción torácica para cualquier tipo de traumatismo que tengamos que hacer ese tipo de descompresión. Entonces, para que lo tengan ustedes claro, y pues con las niñas que con sus senos, pues ahí vamos a poder darnos cuenta que, pues, si ya lo hacemos en un tercero, en algunas ya estaremos tocando estos lóbulos y pues no se podría. Entonces, por eso lo vamos a hacer allá con el muñequito para que ustedes lo sientan y ya puedan verificar dónde hacerlo. ¿Listo? Ya en la parte interna, nosotros ya nos vamos a hablar de lo que es esa ramificación que veníamos trabajando desde cuando yo les expliqué la vía aérea. Entonces, recuerden acá, pues, obviamente acá tenemos nuestra laringe. Todo este conducto se llama tráquea, donde tienen, pues, obviamente sus arcos cartilaginosos. Y esta que está acá, que es súper importante, recuerden que es la bifurcación, denominada la carina. Visto que para nosotros también es muy importante poderla visualizar, o sea, ya nosotros más o menos sabemos que esta carina prácticamente va a estar casi cercana a lo que es el arco externo. Entonces, si ya nosotros vemos el arco externo, hasta ahí más o menos vamos a encontrar que queda la carina. Desde ahí es donde se van a desprender estos dos grandes bronquios, ¿listo? Tanto el derecho como el izquierdo. Y ellos obviamente van a tener totalmente sus membranas, ¿cierto? Y por este conducto es por donde nosotros, que para nosotros es súper importante el ataque, que no estudia ni nada para poder obtener nuestro oxígeno y poder respirar de forma adecuada. Entonces es súper importante. Esta, obviamente, nos lo está protegiendo en la parte anterior, ¿cierto? Nos lo está protegiendo, obviamente, todos sus músculos del cuello, pero obviamente está expuesto acá del cartílago clicoides, que pues, ustedes lo veían sábado hace 15 días, lo veían allá, lo sentían acá.
Y obviamente, pues después de eso está obviamente cubierto ¿por qué? Por el esternón, que es un hueso bastante fuerte. ¿Listo? Y después de esto viene todo este árbol bronquial, entonces que es también muy importante también para nosotros. ¿Listo? Entonces, esto definitivamente es más gráfico, pero ustedes ya lo van a ver con las diapositivas que vamos a ver el día sábado, realmente cómo se ve el árbol bronquial. ¿Listo? Porque ya de aquí en adelante pues empiezan a desprender. Entonces, broncos, bronquiolos, bronquiolitos. ¿Listo? Hasta llegar a los alvéolos. Entonces, esto es lo que si nosotros hiciéramos una prueba de medio de contraste, la idea es poder nosotros ver esto. La única forma de verlos es porque están tapados. Sí, o sea, cuando tomamos una radiografía, se van a dar cuenta en lo que vamos a ver el sábado, que ahí se van a ver al inicio, desde cuando están unos pulmones totalmente tapados. ¿Listo? Entonces, la idea es que no se vea en una radiografía, porque lo que se ve es porque está tapado. ¿Claro? Entonces, miren cómo son estas ramificaciones hasta el final, y ya donde terminan con esas cápsulas alveolares, que son las que ya hacen el intercambio gaseoso. Obviamente, si se dan cuenta, ¿hacia dónde? ¿Cuál está más inclinado? ¿Cuál estará más inclinado? Hacia el derecho, Fercho, ¿no? Según lo que estoy viendo. Inclinado. El izquierdo. No, el otro derecho, el izquierdo, perdón. Eso está bien. Muy bien. El izquierdo. Y está obviamente inclinado, es porque, ¿qué pasa? Ahorita lo vamos a ver, porque como hay más lóbulos, esto tiene que dividirse a cada uno de los lóbulos. Entonces acá hay menos lóbulos, perdón, entonces acá le estamos dando el espacio, porque acá dentro queda el espacio del corazón, perdónenme acá, y es que le tenemos que dar el espacio, o sea, acá está dando casi la forma del corazón, entonces por eso está como desviado, y tenemos que enviarle, obviamente, a este lóbulo que es el primero, y a este lóbulo que es el inferior. A este está obviamente recto, porque a este sí llega a los tres lóbulos, tenemos tres lóbulos al lado derecho, y dos lóbulos al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, siempre va a atender. Entonces, cuando nosotros, bueno, cuando hicimos nosotros el proceso de la intubación orotraqueal, si llegamos hasta la carina, que es donde debería llegar el proceso, ¿cierto? Hasta acá debe llegar el tubo. En algunas ocasiones puede que cuando insertamos el tubo pase acá. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos con el poniendo, nosotros escuchar esa simetría, ¿de acuerdo? Porque realmente debe quedar casi acá en la mitad para que cuando nosotros podamos insuflar, se insuflen ambos pulmones. ¿Listo? Entonces, muy generalmente se va hacia la izquierda. ¿Listo? Por esta bifurcación que tenemos acá. Eso es lo que tenemos. Y obviamente, al finalizar, miren estas cápsulas alveolares tan bonitas. Vemos que así deberíamos tenerlas todas, pero pues con toda la contaminación, los que fumamos en algún momento, los que fuman, esto ya no lo tienen así bonito, sino ya lo tienen totalmente negro. Es para que es una invitación a no dejar de fumar tanto. Es importante. Entonces miren acá, ya el bronquiolo, ¿cierto? Respiratorio, acá hay unos bronquiolitos, y miren cómo vienen aquí cercanas todas estas arterias y venas pulmonares que nos ayudan a hacer ese intercambio. Entonces recuerden que las arteriolas, que en este caso son las únicas arteriolas que llevan sangre oxigenada, y las venolas que llevan sangre sin oxigenar. Listo. En ese proceso ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ya miren esta red capilar, todos estos capilares están protegiendo totalmente cada uno de los alvéolos para que ahí se haga el intercambio gaseoso de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, esta red capilar es súper importante porque es que acá es donde hacemos el cambio, ¿no? Se cambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Esto es una maravilla, definitivamente. Ahí ya lo vamos a ver el día sábado, cómo son sus comportamientos. Y como ya, obviamente lo sabemos, vemos acá los pulmones, que es por esta bifurcación que les decía ahorita. Miren acá, le estamos guardando el espacio a nuestro corazón. Entonces nuestro pulmón derecho, ¿sí? Tiene obviamente, miren acá estas fisuras, que se llaman fisuras oblicuas. Entonces acá tenemos una, aquí tenemos otra. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 lóbulos. Y aquí solo tenemos una. Entonces eso es lo que divide
y dice que por lo menos en el tema pulmonar, en el lado izquierdo tenemos 2 lóbulos y en el lado derecho tenemos 3. Claro. Y por eso acá decimos que nuestro corazón está en todo el centro, pero inclinado hacia la izquierda. Miren acá la inclinación que ya tenemos a la izquierda. Y esto que era importante, que yo ya se los había dicho cuando vimos vía aérea, pero es importante conocer de que esto acá se llaman las bases, y si se dan cuenta, están más hacia la parte posterior. Por eso se auscultan en la parte posterior. Y estas de acá arriba son las ápices. Entonces, las ápices se auscultan de forma anterior. ¿Listo? Entonces, yo ausculto las ápices de forma anterior y las bases de forma posterior. Eso también es pregunta de examen para que lo tengan ahí pendiente. Bueno, también lo otro. Miren que acá hablamos del ¿Lo- peso. Señora. ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo de las ápices. Sí. Entonces, la parte superior del pulmón se llama ápices. Y para auscultarlas, o sea, para tú escuchar si el pulmón sí está oxigenando de forma adecuada, lo haces, auscultas de forma anterior. Y las bases, como van a tender a ir hacia atrás, porque recuerden cómo es la posición del diafragma, 4, 6, 8, o sea, va hacia allá, hacia atrás, ¿cierto? Las bases se auscultan, o sea, yo las puedo escuchar de forma posterior. Entonces, las ápices de forma anterior y las bases de forma posterior. Igual ese ya lo repasamos, ¿vale? ¿Pero es claro, Camila? Sí, sí, señor. Bien. Y entonces, dentro de estos pulmones que ya los vimos, tienen esta membrana que ya vuelve lo mismo, ya se las había nombrado pues con ese segmento que habíamos hecho, que es la pleura. Entonces, esa pleura es visceral, ¿cierto? Miren acá, porque está pegada al pulmón. Pero siempre miren que hay un espacio, ¿sí? Es un espacio virtual ahí entre una, no es que sean muy grandes, porque esos están muy pegaditas, pero sí hay un espacio entre una y la otra. Entonces, por eso decimos que tenemos una pleura visceral y una pleura parietal, que está ya pegada, ya casi llegando a los huesos y a los músculos. ¿Listo? Es importante, pero vuelvo a lo mismo, lo que les digo, si me dicen a mí, ¿cuál es la membrana que recubre los pulmones? Pues yo voy a decir que la pleura. ¿Listo? Y venimos a este hermoso y lindo órgano que es el corazón, que obviamente es un complemento de lo que nosotros tenemos para el tema del tórax. Entonces, acá en el tórax vamos a ver que también pueden haber afectaciones en el corazón. Es por eso que tenemos que estudiar todo el tema del sistema cardiovascular. Esto es, digamos que muy amplio, por eso ya hay médicos especialistas en cardiología, o sea, son los cardiólogos, son yo creo que una de las, así como los neurólogos, o sea, los neurólogos y los cardiólogos son pues una locura, son de las mejores especialidades y obviamente más fuertes, ¿no? Para trabajar. Entonces, ya el corazón, como ustedes lo ven, tiene 4 cavidades que son las que nos importan a nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las 4 cavidades? Arriba tenemos 2 aurículas y abajo 2 ventrículos. Dentro de eso, importante, pues que la válvula que de pronto ya lo podemos dibujar un poquito mejor, cómo funciona esta válvula, que es la válvula mitral. ¿Listo? Que es mitral porque es como si cogiera tres elementos. Funciona igual que la válvula cuando nosotros hacemos la insuflación con el BBM, funciona similar. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene 3 punticas, al tener que unir esas 3 punticas, cualquiera de ellas falla. Entonces, a veces puede quedar una encima de la otra o que queda fallando. Entonces, esa válvula es la que generalmente ahí vamos a encontrar, a donde llaman en algunos casos que los soplos del corazón, pero que encuentran también, escuchan unos silbidos, es ahí en esa válvula. Entonces, la primera válvula que vamos a encontrar acá, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, perdón, es la válvula mitral. ¿Listo? Que no se les olvide eso. Eso es pregunta de examen. Hola Javi, buenas noches. ¿Cómo siguen? Hola Fercho, buenas noches. Hola muchachos, muy buenas noches. Bien, 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 mejorando. Ah, no, ya está regio. Ya puede hablar mejor. Ya no se mueren, ya no tomamos tinto gratis.
Uy, qué No, pesado. paila, se perdió ese tinto gratis, entonces, ojo con los de migración. Uy, Uy, papi, ya me dieron la nacionalidad, qué pena con usted. luego con los de la minga. Listo, muy bien. Después, ¿qué otra válvula nos vamos a encontrar? La válvula pulmonar. Entonces, ahí también vamos a encontrar otra válvula que es bien importante. Y por último, de las válvulas importantes acá, pues la válvula bicúspide. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es la que nosotros tenemos entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Izquierda, perdón. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, mitral nos ayuda a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Listo? La válvula bicúspide nos ayuda a comunicar todo lo que está en la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, no puede haber una comunicación entre aurícula y aurícula, ni entre ventrículo y ventrículo. O sea, acá está totalmente separado el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Listo? Y acá, pues es importante que ustedes conozcan los dos tipos de circulación. Nosotros tenemos una circulación mayor y una circulación menor. La circulación menor, que es la que nosotros vamos a trabajar acá también, que es muy importante, es la que conocemos como la circulación de corazón, pulmones, corazón. ¿Listo? O sea, viene todo lo que va del corazón, sale a los pulmones y los pulmones se devuelve al corazón. ¿Listo? El por qué. De ahí, obviamente, se denominan, y ahí también salen esos dos tiempos que hablábamos siempre, ya cuando hablamos de signos vitales, de la sístole y la diástole. ¿Listo? Entonces, como tenemos movimientos de que las aurículas se vacían, se llenan los ventrículos. Se vacían los ventrículos, se llenan las aurículas. Entonces, cuando hacemos estos dos movimientos, es el movimiento que tenemos en el cuerpo. ¿Listo? En este caso, en el corazón. Entonces, cuando hablamos de que es una circulación menor, es la que va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Entonces, importantísimo, ya obviamente vamos a ver cada uno de estos procesos. Y miren aquí los músculos que tiene el corazón. ¿Listo? Entonces, hablamos del endocardio, el miocardio, el pericardio. Estos son como las tres capas que se tienen generalmente y lo que incluso tienen una concordancia muy importante con algo que nos da vida, que es en el tema del corazón. Entonces, tienen los mismos prefijos, porque el corazón, sin corazón no hay vida. Y tienen los mismos prefijos de lo que es las membranas que están en el útero, que en el útero pues se da vida. Entonces, porque por eso acá se llama endocardio y en el útero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamará? ¿Alguna mamita? ¿No? ¿Un papito? Entonces acá cambia, obviamente el prefijo es igual, pero en el útero, después lo vamos a ver cuando veamos trauma en embarazo, entonces va a ser el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Entonces es una casualidad muy interesante que se tengan esos dos prefijos en estas dos cosas que nos dan vida, que es el útero y el corazón. Importantísimo. ¿Listo? Entonces, obviamente, el pericardio, pues, ¿cuál será? Pues será, obviamente, esa capa que está revestiendo las cavidades. Perdón, estoy enloquecido. El pericardio es el que está, obviamente, cubriendo las dos partes de este cuerpo seroso, ¿cierto? Esta es esta cavidad pericárdica, ¿listo? Porque ahí van a estar irrigadas, ya lo vamos a ver, las coronarias. Va a estar el miocardio, ¿listo? Que es realmente como el músculo, que en este caso, los músculos se dividen en lisos y estriados. Entonces, todos los músculos generalmente lisos son involuntarios, ¿no? Involuntarios. Pero este que tenemos acá, el músculo del miocardio, es un músculo que es estriado, que en este caso son los músculos que son estriados, son voluntarios. Ese es el único músculo que tiene estructuras estriadas, pero es totalmente involuntario. O sea, nosotros no podemos decirle al que pare y ya, y que vuelva a funcionar. No. Es el único que tiene esas estructuras que son totalmente estriadas, como los músculos de los brazos, de las piernas, que son músculos estriados, porque hacen ese fenómeno de aducción y aducción. Entonces, importante. Entonces, es lo mismo que pasa acá.
Entonces, nosotros tenemos pericardio, miocardio, que es el músculo obviamente más fuerte, más contundente, y obviamente tenemos el endocardio, que obviamente es el que ya va pegado a estas cavidades que nosotros teníamos acá, ¿cierto? Entonces ahí va, pegado a estas cavidades, va el endocardio, después sale el miocardio, y por último está el pericardio. Entonces entre el miocardio y el pericardio, pues ya vamos a ver ahorita qué es lo que lo irriga. Bien. Obviamente decimos que más o menos podemos llegar a encontrar lo que puede llegar a pesar entre 250 y 300 miligramos. Y su capacidad, digamos, de almacenaje puede llegar a estar entre 500 y 750. Entonces, digamos que siempre es harto, digamos que es prácticamente una bolsita de solución salina, pues eso es todo lo que puede almacenar de sangre. Entonces, siempre es una gran cantidad en esa cavidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y pues más o menos puede llegar a medir entre 9 y 10 centímetros, pero la forma más fácil de medirlo es con su mano. Entonces, ustedes miden su mano y lo que mide su mano es el aproximado de lo que mide su corazón, para que lo tengan ahí presente. Aquí ya vemos, obviamente, una configuración más externa de cómo se ve ya, ¿cierto? Obviamente esto es una ilustración, pero como vemos acá los grandes vasos, acá obviamente el callado aórtico, que ya lo vamos a ver incluso más adelantico, creo que acá. Acá. Sí. Entonces acá vemos el callado aórtico, cómo llegan a cada vena cava superior, cada vena cava inferior, sí, cómo hacen esa inervación en cada uno de ellos, y cómo también acá el músculo se recubre con su propia irrigación. Eso es algo que es bien importante. Y ya lo vemos acá un poco más expuesto, entonces miren acá, ya bien nuestras aurículas, si se dan cuenta acá pues no hay ningún tipo de conexión entre cada ventrículo, entre cada aurícula, no hay ninguna. Y vemos acá, obviamente, si lo vamos a ver hacia el lado derecho, está nuestra válvula tricúspide, y si lo vamos hacia el lado izquierdo, nuestra válvula bicúspide. ¿Listo? Súper importante. Este ya es un poquito más de lo real, o sea, lo que podemos ya nosotros ver si estamos en una cirugía de corazón abierto. Ya podemos ver un poco bien las cavidades de cada una de ellas. Y miren, esto que ustedes ven que pareciera que fuera acá esta grasa, no, esto es toda la aorta. Pues miren la cantidad, o sea, cómo es de grande este vaso. Por eso es tan importante, ¿no? Entonces acá ya los podemos ver, entonces ya podemos ver acá en el 1 el callado aórtico, el tronco arterial, que es obviamente el que va desde la parte braquial hacia la parte cefálica, toda la arteria carotidia, pues que es la que nos va a guiar hacia la parte de nuestra yugular y carotidia, ahí ya que la podemos sentir. El nervio vago, entonces importantísimo también en este proceso. El nervio laríngeo, y todo este paquete, miren, si ya se dan cuenta, todo este paquete que ya es un poquito más grande, es el que viene ya resumido en donde está la parte del tórax, que ya tenemos un paquete neurovascular supremamente importante. Entonces, acá en esta parte también tenemos que tener, obviamente, mucho cuidado en las intervenciones, pero obviamente ustedes no van a ser, por ahora, ¿no? En el curso cirujanos o cardiólogos, pues para poder tener que hacer una intervención con este proceso. Por ahora nosotros no, es importante que ustedes pues conozcan esta anatomía para que la tengan presente, que les puede llegar a afectar. Y esto es lo que les decía, de que para nosotros sí es importante, de que nosotros podamos irrigar nuestro propio músculo, y entonces nuestras arterias que irrigan, ¿sí?, el corazón, que lo hacen en medio de lo que es el miocardio y el pericardio, son las arterias coronarias. ¿Listo? Entonces, tanto la derecha como la izquierda. Generalmente, estas arterias son las que se pueden llegar a taponar. Y esto es que si se tapona y obviamente no inerva sangre a cada uno de estos lados, ahí es donde podemos generar los diferentes tipos de arritmia o infartos, ¿de acuerdo? Cuando son ya fulminantes. Porque sencillamente puede llegar un coágulo y atravesarse acá, en esta bifurcación. ¿Listo? Entonces, si se atraviesan algunas de estas bifurcaciones, pues esto no va a hacer absolutamente nada. Se tapa la válvula
es lo que nosotros denominamos los paros fulminantes. ¿Listo? Entonces, si nos dicen también cuáles son las arterias que irrigan el corazón, son las arterias coronarias. Entonces, por eso, no sé si han escuchado el tema de las UCIs coronarias. ¿Sí? La UCI coronaria es para este tipo de pacientes que ya han sufrido un infarto o están por sufrir y ya o tienen tapadas las arterias coronarias. Que para los que conocen, no sea Pedro Alberto Vivas, Pedro Alberto Vivas está ahorita haciendo una intervención porque tenía 3 de estas arterias tapadas. Entonces, afortunadamente fue a tiempo al médico y le están interviniendo. Para los que conocen a Pedro, solo para Pedro, espero que se recupere pronto. Don Pedro Alberto Vivas. Y a su vez, así como ya tenemos todo el proceso de irrigación, también tenemos nuestro proceso de inervación eléctrica. ¿Listo? Entonces tenemos todos estos nervios que obviamente vienen de todo el proceso de los nervios simpáticos, pero traídos también del nervio vago. Entonces, el nervio vago para nosotros es súper importante porque va a controlar los 2 nodos. ¿Listo? El nodo sinoauricular y el nodo auroventricular. Entonces, esos son importantes para nosotros trabajar. ¿Listo? Entonces, obviamente los nervios craneales, pues nos van a ayudar en este caso, el nervio vago para nosotros es súper importante, y el neumogástrico también, o craneal, que es el 10º nervio. ¿Y qué nos van a ayudar a hacer ellos? Es a crear esa conducción eléctrica, que es como nuestro marcapasos natural, que se llama el nodo sinusual. O sea, el nodo sinusual es nuestro marcapasos natural. Es el que nos va a dar ese impulso nervioso para que ellos, los músculos por sí solos, sin esa estimulación nerviosa, no se podrían ni contraer ni relajar. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que generalmente hace. Entonces acá lo vamos a ver más fácilmente. Miren lo que hace acá. Tenemos acá el nodo, el primero que está acá se llama el nodo. ¿No? ¿Qué les dije? Sinusal. El nodo sinusoidal, pero es sino auricular. ¿Listo? No, sino auricular. Y el otro es auriculoventricular, porque está pegado entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, miren acá el impulso que da el primero. Este es el nodo sinusual y de ahí pasa, obviamente, a estimular las aurículas y los ventrículos. ¿Sí? Pero se estimula obviamente el tema muscular. Ya acá, este nodo que tenemos acá, el auroventricular, estimula ya lo que son esto que se llaman las fibrillas de Purkinje. ¿Listo? Para que ustedes las investiguen. ¿Sí vieron el video que les envió Javier? ¿Sí lo vieron? No. Bueno, espero que lo hayan visto. Muy bueno. Entonces también explica bien el tema de anatomía. Y miren acá esta partecita. Entonces, esta parte va a Permiso, ligar, señor. Percho, me tengo que desconectar, me salió servicio. A ver. No voy a sirenar. ¿Listos? Mañana veo la clase, chao. Bueno. ¿Listo? Entonces, esta parte, dependiendo de la estimulación, en este caso la inervación de cada uno, si se dan cuenta al lado derecho, miren, cada vez que yo hago un impulso, voy empezando a utilizar una onda que es la que se va a detectar en el electrocardiograma. ¿Sí? Obviamente la primera va a ser la onda P, la segunda que va a ser en dónde, en las aurículas, ¿cierto? Va a ser la zona QR, más o menos, ¿cierto? Y la otra va a ser la ST. Entonces acá estamos diciendo prácticamente acá cómo está funcionando obviamente nuestro primer impulso, acá cómo está funcionando la parte auricular y aquí cómo está funcionando la parte ventricular. ¿Listo? Y acá otra vez cómo se vuelve a estabilizar. Y así sucesivamente. Ya después veremos, en un taller que hagamos el tema de electrocardiografía y de arritmias, veremos qué es la onda P, la onda Q, la onda RST y cuáles son las variaciones que podemos tener en los diferentes tipos de arritmias. ¿Listo? Entonces acá ya podemos detectar que es un ataque cardiovascular, que es un flúter, ¿sí? Que es lo que veamos con los DEAs, que era la desfibrilación ventricular, la taquicardia ventricular,
¿cierto? Entonces, todo ese tipo de variaciones se van a hacer en el trazo electrocardiográfico. Y bueno, esto ya, pues ustedes ya se los había explicado, pues ustedes ya conocían como el ciclo, obviamente, cardíaco, que es la sístole y la diástole, de qué momento pasa. Y entonces acá es donde vamos a esto, que es la circulación menor, que es la que me interesa. Entonces, cuando hablamos de la circulación menor, ustedes se lo tienen que aprender definitivamente. ¿Listo? Desde dónde viene hasta dónde va. Entonces, generalmente llega toda la sangre desde la cava vena superior y la vena cava inferior. Y llega y se aloja, toda esa sangre se aloja ¿dónde? En la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa por la válvula tricúspide. ¿Listo? La válvula tricúspide. Esa es la válvula que tenemos en la tricúspide. Son tres, la tricúspide, ¿cierto? De ahí pasa, de la tricúspide pasa el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho se va por la única arteria que no lleva sangre oxigenada, que es la arteria pulmonar. Entonces lleva la sangre a los pulmones por la arteria pulmonar, que es la única arteria que no lleva sangre oxigenada. Perdón. Y de los pulmones se hace el proceso de oxigenación, ¿cierto? Intercambio gaseoso, y se devuelve por la vena pulmonar, que es la única vena que no lleva sangre desoxigenada, sino en este caso lleva sangre oxigenada, la vena pulmonar. ¿Listo? ¿Y llegará a dónde? Pues a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar por la válvula mitral. ¿Listo? La válvula mitral pasará al ventrículo y el ventrículo izquierdo saldrá por la aorta. Apenas sale la aorta, ahí empieza la circulación mayor, que va del corazón a todos los órganos y de los órganos a cuando ya vuelve acá a nuestra aurícula derecha. Entonces, esa es la diferencia entre circulación mayor y circulación menor. ¿Listo? Y pues obviamente acá está gráficamente lo que es el azul, que viene la sangre sin oxigenar, y lo rojo, que es la sangre oxigenada. No es que les va a pasar como alguien le pasó una vez que me contaba Javier, que nosotros teníamos una circulación por un lado oxigenada y por el otro lado desoxigenada. Pues no, son lográficas para que ustedes vean, porque por todo lado pues tenemos arterias y venas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces acá ya vemos que esta ya sí sería la circulación mayor, que va de dónde, pues obviamente va desde cuando sale el callado aórtico y sale obviamente a todos los órganos, lleva esa sangre oxigenada a todo el cuerpo, vuelve a hacer ese cambio de intercambio gaseoso en todas las células de los diferentes tipos de órganos y de los tejidos, etcétera, y vuelve. Y cuando vuelve a llegar, bien sea de la parte superior o la parte inferior, vuelve a llegar de acá, ya sería la circulación mayor. La circulación menor es corazón, pulmones, corazón. Circulación mayor, corazón, órganos, corazón. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque eso también se les va a preguntar. Y pues realmente, miren acá, esto me pareció muy chévere acá. Puedo llegar a mostrar acá cómo funcionan las diferentes válvulas. Aquí está acá, obviamente, la pulmonar, acá está la tricúspide, que está al lado derecho, la mitral al lado izquierdo, y ese es el funcionamiento. Entonces, acá tenemos también arriba cómo funciona, obviamente, nuestra circulación mayor, y nuestra circulación menor. ¿Listo? Y por eso se denomina una circulación, porque es como un círculo vicioso que avanza como avanza el reloj, o sea, no para, no para en ningún momento. O sea, este es un órgano que no descansa. ¿Cuándo descansa? Hasta que ya fallecemos. Entonces, por eso es tan importante nosotros tenerlo en cuenta. Y bueno, por último acá, para que ustedes vean el proceso ahí de una emergencia que se ha tenido y que estaban acá
reanimando obviamente a corazón abierto, miren todo el charco emético. Y estaban haciendo ya una reanimación directa al corazón a ver si la persona podía reanimarse o no. A veces directamente en este tipo de situaciones, pues ya se utilizan paletas directas para hacer todo el proceso de desfibrilación. Entonces ahí, obviamente esta persona falleció, pero miren acá cómo hicieron todo el proceso para poderlo mantener, aquí ya estaba la persona entubada, si ustedes se dieron cuenta. Ahí están poniéndole adrenalina para ver si es posible, pero están haciendo un masaje directo. ¿Listo? Entonces eso puede llegar a suceder en algún caso. Entonces, pues bueno, chicos, eso era lo que queríamos contarles para adelantarnos en anatomía, para que ya el día sábado pues vayan un poquito más duchos con el proceso y sea más fácil reconocer los diferentes traumatismos que podemos tener, porque lo que les decía, no solo vamos a tener temas pulmonares, sino también temas cardíacos. Entonces es importante que ustedes conozcan tanto el sistema respiratorio como el sistema cardiovascular, que eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, claro, está ahí. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Pregunta.